Continuamos ahora con la segunda parte, el punto cuarto, que dice, ¿dónde está el infierno? Y también Monseñor de Segur para ello nos trae testimonios de Santa Teresa y otros testimonios más. Y entonces comienza diciéndonos Monseñor de Segur así, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el fuego del infierno? Se preguntará tal vez dónde está el fuego del infierno y qué lugar ocupa. La revelación cristiana y la enseñanza católica están de acuerdo para manifestarnos los abismos ardientes del fuego central de la tierra como el lugar donde serán precipitados, después de la resurrección, los cuerpos de los condenados. Así es que el célebre catecismo del Concilio de Trento nos dice, con todas las letras, que el infierno está en el centro de la tierra. Es también la enseñanza formal de Santo Tomás en la Suma Teológica, en la parte del suplemento, cuestión 97.4c. Quien, sin embargo, no lo presenta, sino como la opinión más probable. Aunque nadie, dice, conozca de una manera cierta dónde está el infierno, a menos de no habérselo revelado directamente el Espíritu Santo, hay motivos para creer que es debajo de tierra. Primeramente, porque parece indicarlo su nombre, infernus, infierno. Quiere decir lo que está debajo, un lugar inferior con respecto a la tierra. En segundo lugar, dícese en la Escritura, en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, que los réprobos están debajo de la tierra. En la Suma Teológica, en el suplemento, en el capítulo 90, en la cuestión 97, en el punto 7c, que los réprobos están debajo de la tierra, subtus terram. Además, se dice en el mismo Evangelio y en las epístolas de San Pablo, que el Viernes Santo, el alma de nuestro Señor, momentáneamente separada de su cuerpo, bajó al corazón de la tierra, incorde terrae. En Mateo 12, versículo 40. Y en los lugares inferiores de la tierra, inferiores, partes terra. En Efesios 4:9. Sabemos que fue a llevar la noticia de la redención y de la salvación a los justos de la antigua ley, que desde el principio del mundo habían creído en él y lo aguardaban llenos de esperanza y de amor en la paz de los limbos. Sabemos que fue a refrigerar y librar a las almas que estaban entonces en el purgatorio y acababan de expiar allí sus faltas para pasar a los limbos. Finalmente, que bajó hasta los infiernos, descendit ad inferos, para manifestar a Satanás, a todos los demonios y a los condenados su divinidad y su triunfo sobre el pecado, el mundo y la carne. Pues bien, de todo esto resulta, si no con evidencia, a lo menos con mucha fuerza, que el lugar que todos los geólogos nos representan, por otra parte, como un inmenso océano de fuego, azufre y betún en fusión, y como una cosa tan horrible, al par que tan poderosa, que nada de esta vida puede darnos de ello una idea. Añadamos que en el lenguaje de las Escrituras el Espíritu Santo presenta siempre el infierno como un abismo donde son precipitados, o caen, o descienden los condenados. Palabras que expresan necesariamente un lugar
no solo inferior, sino también profundo. Este es también el lenguaje universal de la Iglesia, de los santos padres y de los teólogos, y hasta de todo el mundo. Por último, a pesar de sus alteraciones, las tradiciones del paganismo, principalmente entre los griegos y los latinos, vienen a confirmar el sentimiento que aquí resumimos, pintando el lugar de los castigos de la otra vida como una vasta región subterránea, en la que reina el sombrío dios Plutón, caricatura mitológica de Satanás, donde el fuego y las llamas representan el papel principal, como ya hemos dicho, y donde se ven bajo el nombre de campos elíseos. Ver en Virgilio, en la Eneida, en el capítulo 6. Otras regiones también subterráneas, en las que reinan cierta paz y cierta dicha melancólica, aparece allí en Virgilio, en los campos elíseos. Curioso reflejo de la verdadera tradición sobre los limbos de los antiguos justos. Añadamos finalmente la observación de San Agustín, referida por Santo Tomás, en la Suma Teológica, en el suplemento, en la cuestión 97, en el punto 7c, de que después de la muerte, el cuerpo es enterrado, es decir, bajado y depositado en la tierra para expiar el pecado por la putrefacción, y que parece a lo menos conveniente que el alma, que debe expiar el mismo pecado, ya sea como purificación en el purgatorio, ya sea como castigo en el infierno, tenga que bajar también para encontrar en los lugares inferiores el fuego vengador encendido por la justicia divina. De todo esto, no podemos y debemos concluir que el infierno con su horrible fuego tiene por asiento especial el centro de la tierra, donde arde con la mayor intensidad el fuego del abismo. Observemos, no obstante, que ese fuego natural está sobrenaturalizado por la omnipotencia de la divina justicia, a fin de producir todos los efectos que reclama esta adorable y terrible justicia, entre otros el de alcanzar y penetrar los espíritus, no menos que los cuerpos, no consumir los cuerpos de los condenados, sino por el contrario, conservarlos, según estas terribles palabras del mismo soberano juez. En la cárcel del fuego que no se apaga nunca, todos los condenados serán salados por el fuego. Así como la sal penetra y conserva la carne de las víctimas, del mismo modo y por un efecto sobrenatural, el fuego corpóreo del infierno penetra sin consumirlos nunca a los condenados y a los demonios. Ver Marcos 9, versículos 46 al 48. El fuego del infierno es un fuego tenebroso, visión de Santa Teresa. Al revelarnos que el infierno está en el fuego, nuestro Señor nos ha dicho igualmente con la autoridad divina e infalible de su palabra, que el infierno está en las tinieblas. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, da al infierno el nombre de tinieblas exteriores. Arrojadlo, dice, hablando del hombre que no está vestido con el traje nupcial, es decir, que no se halla en estado de gracia. Echadlo en las tinieblas exteriores. En otros pasajes del Evangelio, esto está en Mateo capítulo 22, versículo 13, dice, en otros pasajes del Evangelio y en las epístolas de los apóstoles, los demonios son llamados príncipes de las tinieblas, potestades de las tinieblas.
como vemos la referencia en Lucas capítulo 22, versículo 53, y en Romanos capítulo 13, versículo 12. También en Efesios capítulo 6, versículo 12. San Pablo dice a los fieles: vosotros sois todos hijos de luz. Nosotros no somos hijos de tinieblas. Esto lo vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Las tinieblas del infierno serán corpóreas como el mismo fuego, sin que estas dos verdades impliquen contradicción alguna. El fuego, y para hablar con más exactitud, el calórico, que es como el alma y la vida del fuego, es un elemento perfectamente distinto de la luz. En el estado natural, y cuando produce la llama en medio de los gases del aire, el fuego es en verdad siempre más o menos luminoso. Pero en el infierno, el elemento del fuego, conservando su sustancia, será despojado de ciertas propiedades naturales y adquirirá otras que serán sobrenaturales. Esto es, que no posee por sí mismo. Así es que Santo Tomás, apoyándose en San Basilio el Grande, enseña que por el poder de Dios la claridad del fuego será separada de la propiedad que tiene de quemar, y su virtud combustiva es la que servirá de tormento a los condenados. Vemos esto en la Suma Teológica, en el suplemento, en la cuestión 97, 1c. Dice: además, en el centro de la tierra, donde está el infierno, añade Santo Tomás, no puede haber sino un fuego sombrío, oscuro y como lleno todo de humo. Lo que también dice en el capítulo 97 de la Suma Teológica, en la cuestión 97, en el punto 4c. Confirmando plenamente este aserto, el que se escapa por la boca de los volcanes. Vuelvo a leer. Además, en el centro de la tierra, donde está el infierno, añade Santo Tomás, no puede haber sino un fuego sombrío, obscuro y como lleno todo de humo. Confirmando plenamente este aserto, el que se escapa por la boca de los volcanes. Habrá, pues, en el infierno tinieblas corpóreas, pero con cierto resplandor, que permitirá a los condenados percibir lo que habrá de formar sus tormentos. Verán en el fuego y en la sombra, a la luz de las almas del infierno, dice San Gregorio el Grande, a los que habrán sido condenados como ellos, y esta vista será el complemento de su suplicio. Por otra parte, no debe tenerse en poco, en el castigo de los condenados, el horror mismo de las tinieblas que conocemos por experiencia en la tierra. Lo negro es el color de la muerte, del mal y de la tristeza. Santa Teresa refiere que estando un día arrebatada en espíritu, nuestro Señor se dignó asegurarle su eterna salvación, si continuaba sirviéndolo y amándolo como lo hacía. Y para aumentar en su fiel sierva el temor del pecado y de los terribles castigos que trae, quiso dejarle entrever el lugar que habría ocupado en el infierno, si hubiese continuado en sus inclinaciones al mundo, a la vanidad y al placer. Estando un día en oración, dice, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme.
Parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me parecía de una agua como lodo, muy sucio y de pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared, a manera de una alacena, a donde me vi meter en mucho estrecho. Todo esto era delicioso a la vista en comparación de lo que allí sentí. Esto que he dicho va mal encarecido. Esto otro me parece que a un principio de encarecerse como es, no lo puede haber, ni se puede entender, mas sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es los dolores corporales tan incomportables como por haberlos pasado en esta vida gravísimos. Y según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque fue encogérseme todos los nervios cuando me tullí, sin otros muchos de muchas maneras que he tenido, y aún algunos, como he dicho, causados del demonio, no es todo nada en comparación de lo que allí sentí, y ver de que había de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento, que yo no sé cómo lo encarnecer, porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco, porque ahí parece que otro os sacaba la vida, mas aquí el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, mas sentíame quemar y desmenuzar, a lo que me parece y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Estando en tan pestilencial lugar, tan sin poder esperar consuelo, no hay sentarse, ni echarse, ni hay lugar, aunque me pusieron en este como agujero hecho en la pared, porque estas paredes que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas y todo ahoga. No hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces viese más de todo el infierno. Después he visto otra visión de cosas espantosas, de algunos vicios el castigo, cuanto a la vista muy más espantosas me parecieron, mas como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor, que en esta visión quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu, como si el cuerpo lo estuviera padeciendo. Yo no sé cómo ello fue, más bien entendí ser gran merced, y que quiso el Señor que yo viese por vista de ojos de donde me había librado su misericordia, porque no es nada oírlo decir, ni haber ya otras veces pensado diferentes tormentos, aunque pocas, que por temor no se llevaba bien mi alma, ni que los demonios atenazan, ni otros diferentes tormentos que he leído. No es nada con esta pena, porque es otra cosa. En fin, como de dibujo a la verdad, y el quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá.
Yo quedé tan espantada, y aún lo estoy, ahora escribiéndolo, con que a casi 6 años, y es ansí que me parece el calor natural me falta de temor. Aquí donde estoy, y ansí no me acuerdo, ¿ves? Que tenga trabajo ni dolores, que no me parezca no nada todo lo que acá se puede pasar. Y ansí me parece en parte que nos quejamos sin propósito. Y así torno a decir que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado muy mucho. Ansí, para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró, a lo que ahora me parece, de males tan perpetuos y terribles. Después acá, como digo, todo me parece fácil en comparación de un momento que se ha de sufrir lo que yo en él allí padecí. Espántame, como habiendo leído muchas veces libros, a donde se da algo a entender de las penas del infierno, como no las temía, ni tenía en lo que son. ¿A dónde estaba? ¿Cómo me podía dar cosa descanso de lo que me acarreaba ir a tan mal lugar? Seáis bendito, Dios mío, por siempre, y como se ha parecido que me queríais vos mucho más a mí que yo me quiero, que de veces, Señor, me libraste de cárcel tan temerosa, y como me tornaba yo a meter en ella contra vuestra voluntad. De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan, de estos lugares, de estos luteranos en especial, porque eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia, y los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece cierto a mí, que por librar una sola de tan gravísimos tormentos, pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Supla la fe en cada uno de nosotros la visión, y que el pensamiento de las tinieblas exteriores, donde serán echados los condenados como basura y escoria de la tentación, nos detengan las tentaciones y haga de nosotros verdaderos hijos de la luz. Fin del testimonio de la visión de Santa Teresa.